Jesús, usted fue el último ministro de Economía del gobierno de Alfonsín, ¿no? Antes de entregar el poder a Menem. Efectivamente. ¿Por qué llegó la Argentina a tener 5.000% de inflación anual? Bueno, pues es otra discusión. Y volvió el acuerdo Duhalde-Alfonsín. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Quién dice eso? ¿Por qué me dice eso usted? ¿Dónde está justificado eso? ¿Por qué no le preguntamos a los radicales qué piensan de eso? De la Rúa en el piso, año 2003. Voy a poner el audio. Escuchen lo que dice De la Rúa sobre ese momento. Con algo que me contó Alfonsín, que le dijo. Un día Alfonsín pide verme y me dice, tengo que contarte que he tenido una conversación importante con... Bueno, en línea tengo a Jesús Rodríguez, el ex ministro de Economía de la Nación, con Alfonsín. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente. Jesús, ¿escuchó al presidente ayer en el Hieral, en Córdoba, hablando del golpe de Estado de Alfonsín a Duhalde y Duhalde a De la Rúa? No lo escuché, pero leí en los diarios esas declaraciones. Lo estoy escuchando muy, muy bajo. A ver si podemos subir un poco el volumen. Me gustaría su opinión acerca de ese momento. Bueno, yo la verdad lo considero una agresión, una ofensa. Y no voy a responderla. Sí voy a tratar de hacerme 2 o 3 preguntas que puede ayudar a entender desde mi punto de vista. Primero, lo que se dice creo que es francamente ofensivo. Y entonces me pregunto quién lo dice y sobre quién lo dice. Y cuando miro las cosas de esa manera, digo, bueno, ¿sobre quién lo dice? Lo dice sobre un señor que fue elegido presidente de la Nación y que tiene un reconocimiento internacional. A mí me cuesta trabajo saber si hay otro argentino, vivo o muerto, que haya sido reconocido con doctorados honoris causa como lo que recibió el doctor Alfonsín, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Nápoles, de la Universidad Complutense de Madrid y tantas otras. Del mismo modo, destacadísimos dirigentes del mundo reconocieron su figura. Los vecinos, Sanguinetti, Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, y del mundo, Mitterrand, Carter, Felipe González y tantos otros. Entonces, la descalificación acerca de sus credenciales democráticas me parece que no se sostiene. Y el segundo punto es, ¿quién lo dice? Bueno, lo dice el presidente de la Nación, que tiene toda la legitimidad por haber sido elegido por los compatriotas en esa posición. Pero cuando miro en el plano internacional su discurso en Davos o en las Naciones Unidas, cuando, por ejemplo, habla de el avance soviético que hay en el mundo, cuando se refiere a niega el esfuerzo de más de 190 países que se ponen de acuerdo acerca de cómo afrontar los desafíos enormes del mundo, de la globalización, de las migraciones, del cambio climático, y se desentiende de ello, me preocupa. Y el último punto, tal vez vinculado a este mismo aspecto, es esta instrucción que se hizo hace pocos días en relación a los funcionarios de la Cancillería. La verdad, Eduardo, que a mí me recordó la película La vida de los otros, esa película alemana que a través que mostraba el efecto de la Stasi, la policía secreta de la Alemania Oriental, que indagaba sobre la vida privada y sobre las ideas de la gente. Creo que eso es peligroso, peligroso.
Ahora, Jesús, yo lo escuché atentamente, y ¿quién le va a negar a Alfonsín todos sus oropeles, ¿no? Distinciones, posicionamiento internacional? Nadie, ¿no? Combate o su posición con respecto a los derechos humanos, juzgar a la dictadura, el padre de la democracia del 83. Ahora, pero lo concreto, ¿acordó o no acordó con Duhalde un golpe institucional a De la Rúa? Definitivamente no, Eduardo. Y déjeme decirle lo siguiente. Pero perdón, el mismo De la Rúa que lo sufrió dice que sí, Jesús. Pero es una opinión la suya. No. A mí no me gusta que el doctor De la Rúa haya dicho eso. Yo conversé con el doctor De la Rúa en más de una oportunidad, y puedo asegurarle que esa no era su opinión. Y déjeme darle un ejemplo que es definitivo en este sentido. El doctor De la Rúa renunció en el mes de diciembre del año 2001. Sí. Y el Congreso de la Nación, con mayoría justicialista, se reunió, y como había cefalía porque el ingeniero Puerta, que era el presidente provisional del Senado, no asumió, la Asamblea Legislativa tuvo que tomar una decisión de elegir a un presidente para que siguiera la línea institucional. El justicialismo, y aclaro y subrayo, el justicialismo, porque el radicalismo no acompañó esa decisión, eligió al gobernador Rodríguez Sá. Sí. Muy bien, entonces eligió al gobernador Rodríguez Sá, y el radicalismo no acompañó esa decisión. Eso lo votaron los peronistas. Está bien, duró una semana. Bueno, pues es otra discusión. Y volvió el acuerdo Duhalde-Alfonsín. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Quién dice eso? ¿Por qué me dice eso usted? ¿Dónde está justificado eso? ¿Por qué no le preguntamos a los radicales qué piensan de eso? De la Rúa en el piso, año 2003. Voy a poner el audio. Escuchen lo que dice De la Rúa, sobre ese momento. Coincide con algo que me contó Alfonsín, que él le dijo. Un día Alfonsín pide verme y me dice, tengo que contarte que tenía una conversación importante con Duhalde, y él me ha dicho que este gobierno es de la Alianza, porque la Alianza ganó las elecciones. Así que la Alianza tiene que terminar el gobierno. Algo importante, el término del mandato constitucional. Pero me agregó, eso sí, no con este presidente. Hay que cambiar el presidente. Yo le dije que no estaba de acuerdo. Esto es una cosa que le reprocho, porque Balbín te hubiera mandado al carajo. Evidente. Que es lo que correspondía. ¿Listo? Che, Jesús, quedó, no los tiene. Quedó claro, ¿no? Lo Clarísimo. contó el mismo Fernando de la Rúa. Y al mismo tiempo, el presidente de la Nación señaló que el doctor Alfonsín había especificado la deuda, y eso había favorecido a determinadas empresas, y esa es la razón por la cual era considerado el padre de la democracia. Que el presidente de la Nación niega que sea el padre de la democracia, no reconoce esos méritos que estábamos hablando de la institucionalidad y el reconocimiento internacional del presidente Alfonsín. Jesús, usted fue el último ministro de Economía del gobierno de Alfonsín, ¿no? Antes de entregar el poder a Menem. Efectivamente. ¿Por qué llegó la Argentina a tener 5.000% de inflación anual? Yo se lo voy a contestar y voy a tomarme un minuto, si usted me permite. Claro, obvio. El presidente Alfonsín gobernó 5 años completos. El año 84, el 85, el 86, el 87 y el 88. ¿Usted tiene presente o registrado cuánto fue el déficit fiscal acumulado en esos 5 años? El déficit primario, la diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Cuánto? Yo quiero decir, ¿Cuánto? acumulado
5 años ha acumulado en 5 años menos del 1% del Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir eso? Que las razones que explican las desbalance, el desequilibrio y el desmadre inflacionario de los últimos meses no está justificado por razones fiscales. Más aún, el presidente Alfonsín debe ser el único presidente en los últimos 70 años que no estatizó una empresa, al contrario, privatizó una empresa. No solo la Austral, por ejemplo, y quería avanzar y desafortunadamente el Senado de la Nación no le permitió, porque usted recordará también como yo que la iniciativa de privatización fue obstruida por la mayoría justicialista de la época. Entonces, si no hay razones fiscales, ¿dónde está? Bueno, se llama eso incertidumbre política. ¿Por qué? Porque cuando los actores económicos no están en condiciones de suponer o predecir qué es lo que va a pasar, se producen decisiones de parte de los actores económicos precautorias, que en términos individuales es muy razonable, pero cuando se agregan todas esas decisiones individuales, las consecuencias son predatorias. Mire, Feynman, el capitalismo vive porque asociado al riesgo. Un empresario sabe que tiene que correr riesgo, lo pondera, lo cuantifica, lo valora, lo costea. No puede convivir con la incertidumbre. La incertidumbre política es más perjudicial para la economía que las propias decisiones de política económica. Entonces, en ese contexto, cuando el gobierno del presidente Alfonsín y el candidato radical, el doctor Ángelos, en las encuestas no permitía pensar que pudiera ganar la elección, había dudas e incertidumbres, agigantadas por la conducta de los actores políticos. Jesús. Usted recordará que en aquel momento alguien planteaba que había que nacionalizar la banca. ¿Sabe lo que pasó? Se retiraban los depósitos de los bancos. Jesús. Había quienes decían que había que un blanqueo muy generoso y entonces no se pagaban impuestos. Entonces lo que quiero señalarles es que esa incertidumbre política es la causa definitiva en materia económica en esa época. Y para no hablar de economía solamente, perdón, Laborde, déjeme decir lo siguiente. Cuando le hablo de incertidumbre, 13 paros generales, 3 intentos de golpes de Estado, un ataque guerrillero a un cuartel militar. En esas condiciones de dificultad, de debilidad política frente a una situación económica complicada, el doctor Alfonsín pudo finalmente hacer lo que no se hizo y no sucedió en todo el siglo XX. Esto es, entregarle los atributos del mando a un presidente civil surgido de la voluntad popular de otro signo político. Jesús, Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Bien. Ahora, cuando uno mira los números, por ejemplo, si quiere dejamos el 89, el 88, la inflación ya era 390%. Ya había fracasado el plan... Un momento. Ya había fracasado el plan Austral, estaba fracasando el plan Primavera, Machinea ya estaba a punto de dejar el Banco Central, había internas dentro del mismo radicalismo, está en el libro de Juan Carlos Torre, de Diario de una temporada en el quinto piso. O sea, me parece que culpar a lo que decía la oposición el final de Alfonsín me parece totalmente disparatado, con todo respeto, le digo. Yo con todo respeto le voy a decir también que siguiendo a las personas que merecen atención, por ejemplo, un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, el señor Thomas Sargent, que visitó el país hará 5 o 6 años, ortodoxo en su concepción económica, hizo un reportaje en el diario La Nación y ahí dijo que la única garantía de éxito de un plan económico es si tiene sustento político. Entonces, para responder su pregunta, en el año 87 se eligieron gobernadores en la Argentina, en las 24 provincias.
En esas 24 provincias el justicialismo consiguió 5 gobernaciones más. 12 que tenían más 5 que obtuvo, 17. Y el gobierno se quedó solo con 2 gobiernos provinciales, la provincia de Río Negro y la provincia de Córdoba. Entonces, cuando hay una debilidad política tan grande que hace que, por ejemplo, recordemos, el justicialismo no votó nunca ninguno de los presupuestos en el Congreso de la Nación. Recordemos, el justicialismo vetó, impidió la posibilidad de la reforma laboral a la semana de la asunción del presidente francés. Se impidió la reforma de las privatizaciones que hubieran sido de verdad una verdadera solución. Estamos hablando del siglo pasado, una discusión que estamos teniendo hoy, que en aquel momento el presidente Alfonsín propuso la incorporación de capital privado en Telefónica y en Aerolíneas Argentinas. En TEL, en aquel momento la empresa estatal, y Aerolíneas Argentinas. Y desafortunadamente eso no funcionó. Entonces lo que yo quiero señalar, más allá de seguramente debilidades y equivocaciones en algunos puntos, el tema de la sustentabilidad política, de la fortaleza política y de la credibilidad. Jesús, le agradecemos muchísimo, le mando un gran abrazo. Gracias por atenderme. Adiós, buenas tardes, adiós Laborde, adiós. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, me voy a los Estados Unidos.